Bueno, son cada vez más las voces que hablan de que las medidas actuales no solamente no dan resultados, sino que podrían generar un mayor daño. Lourdes Mendoza, qué gusto recibirte. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo Manuel, qué gusto estar aquí. Al contrario, es un gusto. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, Ana Laura? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias los tres, como todos los lunes, en esta República MX. Sergio, es momento ya de levantar el confinamiento, de empezar a valorar, a pensar en levantar el confinamiento. Yo pienso que sí, yo pienso que tenemos que levantar el confinamiento por varias razones. Una de ellas es que el confinamiento no ha probado ser la mejor herramienta para combatir esta pandemia. La pandemia es real, es muy violenta, es muy dura, tenemos que entender. No es que no exista, no es una gripita, como decía Donald Trump, es una enfermedad realmente muy seria. Pero cuando vemos los ejemplos de países que han cerrado y los pocos países que no han cerrado, la verdad es que no hay ninguna razón para mantener cerrado. Está el caso de Suecia. Suecia lleva 87, 88 días con la epidemia, igual que Italia y España. Italia y España cerraron el 11 y el 13 de marzo y sin embargo Italia y España tienen casi 30,000 muertes cada uno y en cambio Suecia tiene 2,000 muertes. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos que aplicar medidas de distancia, tenemos que aplicar medidas sanitarias, pero matar la economía no te ayuda. O sea, levantar el confinamiento no es vámonos todos como si nada pasara, como si no existiera un virus. Con esto vamos a vivir un par de años por lo menos, mientras no tengamos vacunas. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a protegernos y ver qué países han tenido éxito. Suecia ha tenido éxito, Taiwán ha tenido éxito, Corea del Sur han tenido éxito, no cerraron su economía, sino que aislaron casos. Ana Laura, ¿cómo la ves? Yo creo que ahorita es el peor momento para pensar en levantar el confinamiento. Los hospitales están a topes, las tasas de contagio están altísimas. O sea, yo creo que ahorita no es esta conversación. Que vamos a llegar ahí y debemos de llegar pronto, sí. Que si Suecia, que si no sé qué, yo creo que no hemos entendido bien esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que México tiene una población de diabéticos de 8,5 millones de diabéticos, tenemos 15 millones de gente con hipertensión, tenemos 96 millones de personas con sobrepeso y todos sabemos que estos sí son factores de riesgo. También sabemos que tenemos un sistema que no es el de Suecia, ni el de España, ni el de Italia. Es el de México que no se va a dar abasto si ya no nos estamos dando abasto. Sí. Ahora, ya hay hospitales saturados y colapsados. En esta complejidad creo que son muchas variables, porque así como no somos Suecia, México tiene unos pueblitos que no necesitan confinamiento. Que la tasa de contagios es la Ciudad de México, es Guadalajara, es Nuevo. Pero entonces regionalizar sí podría ser una opción. Yo creo que hay que muy rápido detectar a las poblaciones de riesgo para cuidarlas de una manera determinada y muy rápido detectar regiones de alto riesgo, que son las que hay que tratar diferente. Y sí creo que esto llegó para quedarse y que muy rápido vamos a tener que idear el estilo de cuáles son nuestras poblaciones vulnerables, cuáles son nuestras capacidades institucionales, para qué sirve y para qué no sirve el Estado y qué es México. No es Suecia, no es España, no es Italia. Ahora, parece que hay dos grandes maneras, dos grandes formas que se ha dado del mundo para tratar de contener este brote de COVID-19. Uno es agarrar parejo, ¿no? Ir a la guerra contra todo y contra todos al mismo tiempo, y la otra sería una operación más quirúrgica, confinar a algunos, a los adultos mayores, a las poblaciones en riesgo, mujeres embarazadas, sacarlos sí del riesgo de contraer este virus. ¿Tú cómo lo ves, Lourdes? Es que yo creo que estoy mucho más de acuerdo con la señora Magaloni. Evidentemente, a ver, Ana Laura, creo que estamos justo en un momento en donde pues nuestra curva ya está creciendo enormemente, pero el punto es, quisiera que nos dijeran nuestras autoridades cuál es la estrategia que siguen para dos cosas. Por un lado, atacar el tema de salud y por otro lado, el tema económico. ¿A ti no te queda claro No hemos visto ninguna de las dos. O sea, primero tienes un técnico que un día te decía, es que nuestros números son estos. Otro día te dice, no, ¿qué crees? Es que es el modelo Centinela. Luego se le olvidó ya el modelo Centinela y ahorita estamos viendo otros números. No hacemos pruebas. Sin pruebas no puedes llegar a una buena conclusión. Somos el país que menos pruebas hace dentro de la OCDE. Ayer lo sacó la OCDE. Hacemos más o menos como 400 pruebas por cada 100,000 personas.
somos el país el que menos hace pruebas. Entonces, ¿cómo puedes tener un buen diagnóstico si no tienes pruebas? Del tema económico, nos dijo el señor del gobierno, el presidente, que íbamos a crear 2 millones de empleos. ¿Cómo vamos a crear esos 2 millones de empleos? Nadie ha salido de la Secretaría de Economía, ni de la Secretaría de Hacienda, ni de la Secretaría del Trabajo a decirnos cuál es la estrategia para crearlos. Entonces, yo creo que antes de pensar en levantar o no, primero que nos digan cuál es la estrategia que hay para enfrentar esta batalla y después y ya estar pensando ahorita cuál es la estrategia para empezar la escalada de cómo vamos a salir adelante. Ahora, lo que sí tenemos claro es que hoy, así como hay un alto número de casos confirmados en el mundo, en México hay un poco más de 15,000, todos los días pierden su empleo 20,000 personas. 20,000 familias están perdiendo su sustento. Ni siquiera sabemos realmente cuántos están perdiendo empleos. Las cifras que dio Luisa María Alcalde fue que en 3-4 semanas, entre fines de marzo y principios de abril, hasta el 6 de abril, se habían perdido 346,000 empleos formales. Esto es, registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y perdóname, ahí necesitábamos una política pública que no se trata de salir del confinamiento, se trata de ayudar a las pequeñas y las medianas empresas a pagar la nómina y a pagar algunos gastos fijos. Sin eso no hay manera. Ahora, ¿qué haces con el mercado también informal? Porque ese es el mercado formal. Sí, porque la otra es cuánta gente, y lo hemos visto en reportajes que tú estabas presentando, a ver, los ricos, la gente de clase media está aterrada de la enfermedad y lo entiendo. Pero a ver, los pobres, ellos lo que tienen miedo es quedarse sin empleo. Pero a ver, el gran problema de las clases medias es que mis hijos ya vieron todo Netflix o si ya se cansaron del Xbox. Cuando tienes 8 personas viviendo en un cuarto y ya nada más te queda una persona que sale a ganarse el sustento, perdóname, eso sí es el terror para las personas. Porque eso desata otras cosas, ¿no? Está el tema de la violencia también que se puede desatar. Pero ellos lo que te están diciendo claramente, pero ellos lo que te dicen claramente es: de morirme del coronavirus, no sé si me voy a morir, pero de hambre, de seguir por este camino, sí me voy a morir. Entonces, mejor me salgo a ver, vamos a ver un comparativo, una serie de datos que ilustran el tamaño, la proporción de los empleos perdidos versus el número de casos positivos, de los contagios. Y son cifras, estimaciones, ¿no? Tanto en el caso del empleo como en el caso de los contagios. Decías, Ana Laura, no es momento todavía de hablar de un confinamiento, de dejar el confinamiento. Hoy todos. No. Pero no este mismo confinamiento. Hoy no. Hoy cuando las tasas están en pero ha detenido, ha sido exitoso en términos de detener el avance de la enfermedad, porque los hospitales en efecto están rebasados, porque los médicos se han contagiado. Es decir, la situación, evidencia de la que podemos contar. Sigue. O sea, yo creo que la enfermedad no la entendemos bien, y está el caso de Suecia, pero de lo que sí podemos entender es que mientras que no entendamos bien la enfermedad, hay que evitar contagios. ¿Cuál es tu mejor estrategia para evitar contagios? Que creo que es lo que estamos hablando. No quiere decir que levántense el confinamiento y hagamos la vida normal. Entonces, ¿qué tipo de medidas necesitas tomar para cada una de estas poblaciones en riesgo? Pero tienen que ser medidas sensatas, tienen que ser medidas sanitarias, tienen que ser medidas de salud pública. Por ejemplo, la distancia es correcta. Sí. Yo creo, a pesar de que hoy mismo el subsecretario López-Gatell dijo que no está comprobado que las mascarillas impidan los contagios, yo sí pienso que las mascarillas ayudan. No son una solución, por supuesto, notable, pero sí ayudan bastante. Lo que hemos visto en distintas sociedades es Corea, Taiwán, Suecia. Yo sé que no somos como esos países, pero sí tenemos que aprender de aquellos países que tienen éxito. Pero miren, tenemos otra epidemia, por ejemplo, que cobra 39,000 vidas todos los años, que son los accidentes de automóvil en calles, y sin embargo no prohibimos la producción de automóviles. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que hay mejores formas de enfrentar esa enfermedad. Sin duda, a ver, tenemos una realidad a la que parece le estamos tratando de agarrar la onda, le estamos tratando de entender, estamos tratando de descifrarla. El asunto es que mientras entendemos y desciframos, hay personas que están yéndose a la calle. Hay familias enteras que están perdiendo sus ingresos. Ahora, pero yo creo que mientras le entendemos, pero nos podemos tardar ¿cuánto en entenderle? ¿Cuánto puede tardar en llegar un tratamiento? ¿Cuánto puede tardar en llegar una vacuna? La economía
O sea, y esa también es otra de las diferencias de México versus los países desarrollados. Ya no está aguantando, ya no está Laura, aguantando, de verdad. no. O sea, yo igual lo creo. Yo lo veo, la gente se me acerca, todo el mundo me pide dinero, todo. O sea, la gente está desesperada. Yo estoy de acuerdo. ¿Y cómo no vamos a estar desesperados? Y lo platicábamos el otro día fuera del aire, ¿no? Justamente México es el país que menos incentivos fiscales ha dado para ayudar a las empresas. Entonces, lo que dice el presidente es, no vamos a dar incentivos fiscales porque no vamos a hacer un FOBAPROA. En eso estamos, creo que todos de acuerdo. O sea, nadie queremos que los empresarios se sirvan con la cuchara grande del erario. Sin embargo, podemos hacer algo como en Estados Unidos, en donde yo te presto lana o yo saco incentivos fiscales y me quedo con unas acciones tuyas. No me pagas, pues tu empresa es parte mía. El punto es, hace un mes justamente en el Financial Times, Mario Draghi, que es el expresidente del Banco Central Europeo, justamente dijo, ¿qué importa más la pandemia que sí estamos viviendo contra también el drama que estamos viviendo de la peor crisis económica que hemos visto a lo largo de la historia? Hay que ponerle como un justo medio. Hay que entender, las empresas chiquitas en México, el 95% de las empresas de este país son microempresas. Luego, entonces, si no les echamos la mano, van a desaparecer. Y el 5% restante, si tampoco le echamos la mano, ¿qué va a pasar? Van a perder la competitividad contra el país. A ver, ¿podemos tener la certeza de que estamos frente a la peor crisis económica? Yo creo que sí, sin duda. ¿Podemos tener esa certeza? Sí. Por lo menos desde 1930. ¿Podemos tener la certeza? Antes de que yo naciera. ¿Y podemos tener la certeza de que estamos frente a la peor crisis sanitaria en la historia? No, eso sí no es cierto. A ver, ¿por qué no vemos unos comparativos de cuántos mexicanos se han contagiado, han muerto por coronavirus, por COVID-19, versus otras enfermedades, otro tipo de padecimientos? Sabemos que evidentemente hay poblaciones que viven en mayor riesgo, pero es que nosotros no pueden contraer más este virus. Aplicando pruebas, entonces no sabemos cuántos mexicanos están vamos contagiados. a ciegas, porque decía Tedros Adhanom, el titular, el director general de la Organización Mundial de la Salud, no podemos ir a ciegas, no podemos ir sin pruebas, tratando de entender un virus que es nuevo, además. La admonición del doctor Tedros, que así le llaman, el doctor Tedros dijo desde hace muchas semanas, queremos combatir esto, necesitamos pruebas, pruebas y pruebas. También la Organización Mundial de la Salud dijo que esto no se resolvía cerrando fronteras, cerrando economías, sino que se resolvía buscando precisamente tratar a los casos. Lo dijo el día que Estados Unidos cerró sus vuelos a Europa. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para levantar el confinamiento? Pruebas. Y está detectando dónde, o sea, 21% de los neoyorquinos se contagiaron, o 25% ya tienen, o sea, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos estamos y quién está inmune y quién no? ¿Y quién sigue siendo una población vulnerable? ¿Cómo funciona con los niños? ¿Cómo funciona con los adultos mayores? Eso. ¿Y por qué hay una resistencia a hacer pruebas? ¿Por qué hay una resistencia? Es porque cuestan dinero, porque cada prueba te cuesta 3,000 pesos, esa es la razón. Ahora, deberíamos usar el dinero que tenemos, no para construir un Tren Maya, no para construir un aeropuerto en Santa Lucía, sino para hacer pruebas. Eso es lo que deberíamos hacer para mejorar la calidad de los hospitales. Curiosamente, el gobierno ha tomado algunas buenas decisiones. Este nuevo hospital de campaña que pusieron en el centro Citibanamex me parece una muy buena idea. También le aplaudo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no esté utilizando la fuerza pública ni violando los derechos individuales para meter a la gente en la cárcel por salirse a trabajar. Lo aplaudo también. Pero tenemos que entender que vamos a tener que hacer pruebas porque no vamos a poder cerrar la economía 2 años y no nos vamos a quitar esta pandemia en 2 años. De una vez les digo algo que todos debemos saber. Nos lo ha dicho el doctor Tedros, nos lo ha dicho el doctor Tegnell, que es el encargado de la Agencia Pública de Salud de Suecia. Todos nos vamos a contagiar, tarde o temprano. Por supuesto, no queremos saturar los hospitales, pero de que todos nos vamos a contagiar. O quizá ya nos contagiamos, ¿eh? Es muy posible. Es muy posible. A ver, se le hizo una prueba a la secretaria de la Función Pública, a quien le deseo, por supuesto, que esté lo mejor posible de salud. Se le hizo una prueba sin tener síntomas y dio positivo. Se hicieron pruebas en Nueva York y el 25% de los neoyorquinos tienen anticuerpos del virus. No hay forma, y esto lo dijo la OMS, desde fines de febrero, principios de marzo, no hay un ejemplo histórico en que se haya podido contener una pandemia. Ahora, decía Sergio, y ahí me encantaría tu opinión, Laura,
decías, no se está ni militarizando, ni se está recurriendo al autoritarismo. Ha dicho el presidente López Obrador una y otra vez que no se va a militarizar, que no va a haber castigo ni sanción, pero yo veo algunos gobernadores que andan por la libre, incluso alcaldes que están tomando decisiones radicales de prohibir a la gente salir, de multar, de encarcelar incluso a los ciudadanos. De verdad es no tener idea en qué país vivimos, ¿verdad? Porque hay personas, las que están fuera, que tienen que salir y que tienen que ganarse la vida. Y hay una tensión tremendamente complicada entre el confinamiento y mucha gente que peor, necesita Ana Laura, a veces esas medidas que están tomando son contraproducentes. En Nuevo León, el gobernador decidió restringir el transporte público. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está toda aglomerada en el transporte público porque no le queda de otra. Y esto es casi una medida para generar más contagios. Pues sí, lo que se busca es la no saturación. Pero si tuviéramos pruebas, podríamos empezar a trabajar por poblaciones y por regiones. Claro. Podríamos empezar a decir, miren, el sureste está tranquilo, las ciudades funcionan así, aquí están los puntos. Lo de la Ciudad de México me gusta. ¿Dónde están los grandes puntos de contagio? Sí. Entonces tú los evitas. En la medida en que hagamos pruebas, podemos hacer una estrategia en donde no esté tan peleado las medidas de distanciamiento social con las económicas. Pero si no tienes idea de cómo está funcionando la enfermedad, lo que no se mide no se puede mejorar. Vas a ciegas y aplicas parejo. Y vas a ciegas y decían, es que no hay dinero en el gobierno. Nada más hay que decir, más o menos del PIB es un 2% los 3 proyectos que trae el presidente, que además son Aeropuerto, Tren Maya y Dos Bocas, que además habían dicho que no son actividades esenciales y de repente pues levantaron todo lo que tenían que levantar para poderlas hacer. Les prohibieron a todos menos a ellos. No se vale. Entonces no se vale. Lo de ellos sí era Eso esencial. cuesta el 2% del PIB. En 4 años, pues te da el 0.5. Si los dejan en stand-by nada más este año, pues te da más menos, a ojo de buen cubero, 125 mil millones de pesos, que sí nos ayudarían. Porque de entrada, cuando dijeron cuánto iban a dedicar para poder enfrentar el COVID, fue el 0.014% del PIB. Entonces, pues el 0.5 sí nos daría además una es el gran peor diferencia. De los escenarios, estar en medidas de confinamiento sin una estrategia ni para salir de él ni para activar la economía. Eso sí nos lleva al hoyo negro. Porque ¿qué sigue después de eso? Es decir, tenemos la crisis sanitaria que genera una enorme, profundísima crisis económica, ya decían ustedes, quizá la más grave de la que haya registro, la peor de todos los tiempos. ¿Qué sigue después de una crisis económica de estas características en un país además como México, de tanta desigualdad, de tanta pobreza, de tanta polarización? Puede haber violencia, puede haber dolor, y efectivamente la gente que pierde su empleo, a nosotros nos pasa, perdemos el empleo y eso que somos gente de clase media con ahorros, pero pierdes tu sentido de autoestima, pierdes la posibilidad de defender a tus hijos, de llevarles alimento a tus hijos. Es terrible, es la peor tragedia que puedas tener. Vamos a enfrentarnos a una desesperación social que nunca antes hubiéramos visto, pero además no nada más es la desesperación social, en donde no vemos una estrategia de cómo vamos a ir paulatinamente regresando a la normalidad. La normalidad es lo que hay ahorita en este momento. Vamos a tener que regresar con su sana distancia, con tapabocas o no tapabocas. O sea, esto ya tenemos un paradigma. Ya lavarnos las manos, nuestra realidad. Cambiar hábitos. Esto es lo que hay. Las empresas van a tener también que innovar y ver cómo en esta nueva realidad van a poder competir y hacer lo propio. Y sí creo importantísimo en este momento decir que la violencia en las familias también está siendo enorme. Como tú decías, 8 viven en una misma casa. Hemos visto cómo veníamos a principios de marzo, el Día de la Mujer, con una gran manifestación de mujeres diciendo ni una más. Y el mes de marzo fue también un mes muy trágico en lo que fue la violencia hacia las mujeres. Marzo es el mes más violento del que haya registro, digamos, en lo que la violencia va a cambiar, Ana Laura. Va a cambiar. Esta va a ser otra violencia. Estamos acostumbrados a la violencia criminal. De los sicarios. Entre grupos delictivos. Y de la gente que quiere ganarse la vida delinquiendo y haciendo dinero de esa forma. Pero va a empezar a ver la violencia de la gente que está desesperada, porque su hijo no ha comido, porque ya me echaron de mi casa, porque ya no tengo forma de pagar el alquiler. Eso es lo que viene. Y ahí la autoridad y el Estado de Derecho y las leyes pasan a segundo plano. Pues mira, nunca hemos tenido un gran Estado de Derecho, pero sí tienes que saber que es bien difícil contener a un padre de familia que no ha podido darle de comer a sus hijos. Nos quedan todavía 5 ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer cuando se caiga
todas estas pequeñas empresas, ver, cuando se destruya el poco empleo pero formal. A ver, si se pierden 2 millones, 3 millones de empleos. Lourdes, que nos faltan 5 semanas, perdón, pero no es cierto. Pues es que han ido cambiando las estimaciones. Proyección de esta pandemia nos dice que si queremos combatir esto con un cierre, vamos a tener que cerrar la economía por lo menos 2 años. Yo nada más te pregunto, ¿cuántas empresas van a sobrevivir después de 2 años sin ingresos? No, es que yo no creo que aguanten otro mes más. Pues eso es lo que... Estas 5 semanas que nos dijeron que nos teníamos que quedar hasta finales de mayo ya no aguantamos. O sea, ya no aguanta la economía, no aguanta la gente. Y la gente que vive al día, que son millones de personas. ¿Cómo salimos de aquí? Pruebas. Hay que saber dónde están los contagios, dónde están y qué hacer con las poblaciones. También tenemos que tomar medidas inteligentes. No podemos estar, por ejemplo, cerrando la economía sin saber lo que estamos haciendo. Si el presidente dice a todos los que trabajen para el Tren Maya sí pueden abrir, bueno, pues la verdad es que si pueden abrir ellos con cubrebocas y con sana distancia, pues pueden abrir otros. Todos. Había un acuerdo hace 2 semanas para abrir la industria minera. ¿Sí? ¿Por qué había ese acuerdo? Porque se sabe que en las cadenas de producción empiezas por la minería y después te vas a lo demás. Pero decidieron simple y sencillamente no continuar con eso porque dicen que no, que la minería es mala para la nación. Oye, pues no se vale. Apenas la semana pasada, ¿no? Casi 300 y cacho CEOs de las empresas de Estados Unidos, de las que tienen manufactura aquí en México, dijeron, por favor, tienen que cambiar sus medidas sanitarias porque tienen cerrado y toda la cadena de valor con Estados Unidos se nos está cuatrapeando. Que no parece haber mucha estrategia ni mucho orden y además, en este tema. Ahora, sí hay posibilidad de no contagiarte. Y trabajar con... Y se puede tomar, y hay medidas, hay formas de hacerlo. Que se han utilizado y que se están aplicando en varios países. Vamos, si les parece, a la última ronda. Conclusiones, Lourdes, te toca, tú empezaste. A mí, sin duda, mi conclusión es, necesito saber del gobierno qué estrategia me va a dar, no nada más ya para enfrentar los casos del coronavirus, porque veo que todo el personal de salud se está enfermando y se está contagiando, sino además cómo van a crear esos 2 millones y cuál es la estrategia que tienen para levantar este confinamiento y económica, porque no vemos que vayan en concordancia. Gracias, Lourdes. Sergio. Mira, en primer lugar yo quiero decir que esta sí es una enfermedad seria, no es una gripita, es una pandemia muy fuerte que estamos viendo y que tenemos que tomar medidas que sean racionales, que sean sanitarias. Eso es lo que tenemos que hacer. El cierre de la economía no está ayudando ni ha ayudado en otros países del mundo. Tenemos que aprender de las mejores prácticas. Y para combatir una epidemia como esta, necesitamos un mejor sistema de salud. Sí, los gobiernos anteriores destrozaron el sistema de salud, pero en este momento lo seguimos destrozando. Ana Laura, gracias. Muchas gracias, Sergio. Ana Laura Magaloni. Yo creo que para poder salir del confinamiento hay que entender mejor cómo está funcionando la enfermedad en México y hay que tomar medidas que se adecúen a las poblaciones. O sea, vamos a tener que vivir con el coronavirus mientras que no haya una vacuna. Y más nos vale empezar a bailar esa danza. Y esa danza significa cambiar hábitos, significa proteger gente, significa cuidar la economía. Y yo creo que la mejor forma de cuidar la economía es cuidando a las gentes. Entonces yo sí creo que hay que reactivar la economía, pero en una danza complicada que todavía no hemos diseñado de cuánta cercanía, cuánta lejanía, en qué ritmos, quiénes entran primero y quiénes entran después, y que para hacer ese ejercicio necesitamos mucho mejor diagnóstico. Pues sí. ¿Dónde están los contagios en este país? Eso tendría que ser clave, las pruebas. Ana Laura, gracias. Sergio, gracias. Lourdes, Manuel. Muchas gracias. Gracias a usted por vernos. Yo soy Manuel López San Martín. Mañana nos encontramos a las 10 de la noche en esta República MX. Descanse, buenas noches.